Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, este es el primer video que vamos a grabar porque me parece que ya es necesario en este tipo de clase remota, a distancia o no de presencialidad, poder tener por ahí alguna interacción más eficaz con ustedes. En esta segunda unidad que veníamos trabajando, y tengo acá el programa oficial, veníamos viendo ciertos temas. Algunos de los temas más importantes son las culturas generadoras de valores. Y para poder hablar de las culturas que generan valores, uno de los principios fundamentales es poder entender qué es valor. En el apunte que yo en un momento les había pasado, que es el apunte número 2, les había expresado una definición de valores que da Robbins, muy precisa, que se las voy a leer porque es importante tenerla en cuenta. Dice: los valores representan convicciones fundamentales acerca de que a nivel personal y social cierto modo de conducta o estado final es preferible a otro. Ahora bien, indudablemente las organizaciones se definen por su cultura empresarial, y la cultura empresarial de una o de cualquier tipo de organización se define por sus valores empresariales. Pero también tenemos que analizar la concepción de valores en el impacto de la persona, porque los seres humanos nos definimos nuestras actitudes, nuestras emociones, en función de los valores. Y explicar la palabra o el concepto valor a veces es bastante confuso, y siempre por ahí, cuando uno encuentra algún término difícil de explicar, lo puede explicar a través de un relato o de un cuento. Yo recuerdo siempre había un escritor, Andersen, que decía que los cuentos sirven para que los niños se duerman y para que los adultos piensen. Y con respecto a esto, hay un cuento muy gráfico que representa la importancia de un valor. Se decía una vez que había un herrero que tenía que obviamente colocar las herraduras a los caballos, y este herrero era de tendencia poco eficaz, su valor de rigor no era muy fuerte, era descuidado en el detalle y su eficiencia era relativa, pero era el único herrero que había en el pueblo. Tiene que colocarle la herradura a un caballo. Cuando lo hace, uno de los clavos lo hace mal, lo coloca mal, lo deja flojo y lo deja pasar. Total, había un par de clavos más que iban a sujetar la herradura. La cuestión que el caballo era de un general, y el general tenía que ir a una batalla. Con el andar, con el trotar del caballo, el clavo mal colocado se zafa, debilita a los otros clavos. Era invierno, suelo rocoso, el hielo, la herradura se cae. En el trote del caballo, el caballo gasta la pezuña. Al gastar la pezuña, a herir la pezuña en el impacto con el suelo, rompe la pezuña, se quiebra la pata. Al quebrarse la pata, el caballo se cae. Al caerse el caballo en plena batalla, el general se cae, queda a merced del enemigo, el general muere, el ejército pierde su conducción, la batalla se pierde. Al perderse la batalla, esa batalla, se pierde la guerra. Al perderse la guerra, el ejército enemigo avanza, conquista la ciudad e invade el país. Fíjense en ustedes, esto se llama efecto sistémico o también se llama efecto mariposa. Lo podemos ver en muchas situaciones de la historia, como un pequeño acto, una pequeña acción desarrollada con un valor negativo, falta de eficiencia, falta de atención, puede generar una serie de efectos terribles. Si vamos a la Primera Guerra Mundial, un atentado, un disparo, inicia o prende la mecha de la Primera Guerra Mundial, de ahí la Segunda, el nazismo, y ya está, ustedes saben muy bien cómo sigue la historia. Y esto ocurre muchas veces también en las organizaciones, como una serie muy puntual de valores negativos de los empleados inicia todo un mecanismo negativo de acción, y cómo esa acción genera a que una cultura
que podía haber sido muy positiva y que identificaba a una organización, genera resquebrajándose y obteniendo un efecto negativo. Y acá esto es muy importante porque cuando hablamos de valores empresariales, cuando hablamos de valores de los empleados, la característica o el cuidado del detalle es muy importante. Esto lo vemos muy bien en las organizaciones japonesas, donde tienen una especial atención al cuidado del detalle, porque ellos consideran que el cuidado del detalle genera el cuidado de la calidad y toman el concepto de calidad como un elemento de valor y priorización nacional. Y sabemos muy bien la fama que tiene la organización empresarial japonesa. Ahora bien, hay una secuencia que parte de los valores, que es la secuencia de la actitud. Todos nosotros siempre tenemos o queremos tener un empleado con una actitud positiva, porque un empleado con una actitud positiva genera un pensamiento positivo y el pensamiento positivo genera un bien común en la organización. Y los pensamientos positivos obviamente disparan emociones, que son emociones, los japoneses dicen positivas, de alegría, por una cuestión emocional, pero esa emoción genera una acción y la acción implica un carácter. Pero todo eso, actitud, pensamiento, emoción, acción, se sustentan fundamentalmente en algo que son los valores. A un valor positivo vamos a tener una actitud positiva, un pensamiento que genere un bien común. Un pensamiento que genera un bien común genera emociones que son favorables dentro de la vinculación de los seres humanos de una organización y eso determina la acción. Y la acción es definitiva dentro de una organización. Una mala acción generó un clavo defectuoso y se pierde una nación, que es el inicio del cuento. La suma de acciones entre los colaboradores de una organización definen el éxito muchas veces de esa organización. Muchas veces nosotros hablamos con directores de recursos humanos o a veces los directores de recursos humanos le tratan de hacer entender a los gerentes que una palabra de calma, que una mano sobre el hombro, genera un efecto 1000 veces más positivo en los colaboradores que cualquier tipo de disertación de horas. Porque las personas se manejan fundamentalmente, y esto lo dice la neurociencia, a partir de las emociones. Y hay que saber trabajar las emociones. Los valores, tengan en cuenta siempre, predisponen ciertas conductas y a la vez predisponen actitudes. Y esas actitudes refuerzan los valores de las personas. Con esto quise darle una introducción, espero que les haya servido y seguimos en contacto. Nos vemos, chicos, y cuídense mucho.